La tensión en la fábrica de perfumerías de la reina era tan densa que parecía impregnar cada rincón, como si incluso las paredes fueran conscientes de que algo irreversible estaba a punto de suceder. El eco de las pisadas resonaba sobre el suelo de cemento mientras Andrés y Tasio conducían a Remedios hasta la sala de interrogatorios improvisada, un despacho pequeño que en otras circunstancias servía para reuniones administrativas, pero que ahora, bajo la sombra de la sospecha, se había transformado en un escenario de presión y verdades incómodas. Remedios, con el rostro pálido pero los ojos firmes, mantenía la mirada fija en Andrés. Cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de quien se sabe acorralado, pero no vencido. Negaba una y otra vez haber tenido participación alguna en el sabotaje que había puesto en jaque la producción, y lo hacía con una convicción tan absoluta que, poco a poco, comenzaba a abrir una grieta en las certezas de Andrés. Él, que había llegado convencido de su culpabilidad, empezó a percibir matices en sus respuestas, una coherencia que chocaba con la imagen de la culpable que todos querían ver. Tasio, en cambio, se mantenía frío, casi distante, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Damián. Para él, la prioridad era cerrar el asunto lo antes posible y devolver la calma al entorno laboral, aunque eso significara aceptar como válidas unas pruebas que, si bien contundentes a simple vista, podían no contar toda la historia. El interrogatorio se prolongó más de lo previsto, y cada minuto que pasaba aumentaba la sensación de que lo que estaba en juego no era solo la libertad de Remedios, sino la verdad misma sobre lo ocurrido. Mientras tanto, en su despacho, Damián observaba desde la ventana el movimiento en el patio de carga. No era un hombre que se dejara llevar por la emoción, pero esa mañana había tomado una decisión que incluso para él resultaba dura: validar las pruebas y ordenar la intervención de la Guardia Civil. La instrucción salió de sus labios con la frialdad de quien sabe que no puede mostrar fisuras frente a sus subordinados, aunque en el fondo de su conciencia una pregunta latía con fuerza: ¿y si estaban cometiendo un error irreparable? La llegada de la Guardia Civil se produjo sin previo aviso. 2 vehículos oficiales se detuvieron frente a la entrada principal, y de ellos descendieron agentes uniformados que se dirigieron directamente hacia la nave de producción. Los trabajadores, sorprendidos, comenzaron a susurrar entre ellos, el murmullo creciendo como una ola que recorre la playa antes de romperse. Nadie estaba preparado para presenciar la detención de una compañera en plena jornada laboral. Remedios, completamente ajena a lo que se avecinaba, fue conducida al pasillo principal. El momento en que los agentes se identificaron y le comunicaron los cargos quedará grabado en la memoria de todos los presentes. Un silencio abrupto, seguido por un murmullo de incredulidad y miradas de desconcierto. Algunos apartaron la vista, incapaces de sostener la imagen de una mujer que, hasta hacía poco, compartía con ellos risas y confidencias, ahora esposada y escoltada hacia la salida. En ese preciso instante, Gabriel decidió moverse, no por un impulso altruista, sino porque sabía que cada paso de aquel procedimiento tenía implicaciones para él. Consciente de que la detención podía volverse en su contra si alguien hilaba las piezas del rompecabezas, se dirigió a toda prisa hacia la casa de Begoña. La encontró en el salón, sentada frente a una taza de café que ya se había enfriado, como si llevara horas allí, atrapada en un bucle de pensamientos que no le daban tregua. «Ha pasado algo en la fábrica», comenzó Gabriel, con una voz cuidadosamente modulada para transmitir preocupación sin levantar sospechas. «Han detenido a Remedios». Begoña levantó la vista, y en sus ojos se dibujó una mezcla de sorpresa y desconcierto. La noticia le cayó encima como un jarro de agua helada. Sabía que las tensiones en la fábrica habían ido en aumento, pero jamás imaginó que desembocarían en un arresto tan inmediato. Gabriel aprovechó ese instante de vulnerabilidad para colocarse cerca, midiendo cada palabra, insinuando que todo apuntaba a Remedios y que él mismo estaba consternado por lo sucedido. Pero lo que Gabriel no esperaba era la reacción que vendría después. Begoña, lejos de dejarse arrastrar por la narrativa que él intentaba imponer, sintió un nudo en el estómago que la llevó a tomar una decisión inesperada. No lo denunciaría. No señalaría a Gabriel ante la policía, ni siquiera ante la posibilidad de que estuviera implicado. Esa elección, nacida de una mezcla de intuición, lealtad malentendida y quizás algo de miedo, la colocó en el centro de una tormenta moral. Las redes sociales, ajenas aún a los detalles pero rápidas para juzgar, empezaban a encenderse con mensajes divididos. Algunos aplaudían su gesto como una muestra de confianza y nobleza, otros lo tachaban de ingenuidad peligrosa.
Dentro de la propia familia de la reina, la postura de Begoña no tardaría en levantar ampollas. Andrés fue el primero en intentar hacerla relapacitar. Entró en la sala con paso rápido, sin molestarse en disimular la tensión en su rostro. La miró directamente a los ojos y, en un tono que oscilaba entre la preocupación y la frustración, le advirtió que Gabriel no era quien aparentaba ser. No presentó pruebas concretas. Todavía no las tenía, pero sí dejó caer insinuaciones que, en otro momento, quizá habrían hecho mella en Begoña. Sin embargo, ella permaneció firme, aferrada a su convicción de que Gabriel no era culpable y empezando a pensar, incluso, que Remedios sí podría haber tenido motivos para actuar. Ese cambio en su percepción marcó un antes y un después en la dinámica con Andrés. Él, que hasta entonces había creído contar con su confianza, sintió como se abría un abismo entre ambos. Y en ese abismo, Gabriel empezaba a construir un terreno fértil para sus propios intereses, aunque ni siquiera él estaba del todo convencido de querer seguir con el plan trazado junto a María. Las dudas empezaban a colarse en su mente, especialmente cuando veía a Begoña debatirse entre la razón y el corazón. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Cristina se mantenía en silencio, observando cómo las piezas se movían a su alrededor. Sabía que poseía información capaz de poner a Gabriel contra las cuerdas, pero aún no había decidido si dar el paso. Cada vez que recordaba ciertos movimientos sospechosos en el laboratorio, la certeza de su culpabilidad crecía, pero también lo hacía la sensación de peligro que implicaría enfrentarse a él abiertamente. Y mientras todos estos hilos se entrelazaban, Damián se alejaba de la fábrica para encontrarse en Toledo con José Gutiérrez, el padre biológico de Cristina. La reunión se desarrolló en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Las primeras palabras entre ellos fueron cautelosas, casi medidas al milímetro, pero pronto quedó claro que José no había viajado hasta allí para conversaciones triviales. Algo en su mirada indicaba que guardaba información capaz de sacudir no solo la vida de su hija, sino también el delicado equilibrio de poder en la familia de la reina. Ese encuentro, envuelto en un aire de clandestinidad, añadía una nueva capa de misterio a una jornada ya de por sí cargada de tensiones. Mientras Begoña se mantenía firme en su decisión de proteger a Gabriel, Andrés buscaba desesperadamente una forma de demostrar la verdad. Cristina meditaba su próximo movimiento y Damián indagaba en secretos enterrados. El destino de todos parecía encaminarse hacia un punto de colisión inminente. El eco de la detención de Remedios seguía resonando en la fábrica, aunque la actividad hubiese intentado retomar su curso. Los trabajadores movían cajas, revisaban inventarios, cumplían con las órdenes. Pero cada conversación, por más trivial que pareciera, acababa derivando en el mismo tema. La imagen de Remedios escoltada por los agentes, sus manos esposadas y el desconcierto grabado en su rostro. Era una herida reciente, y como toda herida, tardaría en cerrarse, si es que llegaba a hacerlo. En ese ambiente enrarecido, las miradas hacia Gabriel empezaban a ganar un matiz distinto. Él se movía con la seguridad estudiada de quien sabe disimular, saludando a algunos empleados, interesándose por el trabajo de otros, pero siempre con ese brillo calculador en los ojos. Era un juego de equilibrio. Mantener una fachada impecable mientras los rumores comenzaban a formarse como nubes oscuras en el horizonte. Begoña, en cambio, parecía atrapada en una especie de suspensión emocional. La conversación con Andrés le había dejado un pozo incómodo. Sabía que sus palabras no habían sido fruto del simple resentimiento. Andrés no hablaba a la ligera, menos aún cuando se trataba de alguien como Gabriel. Sin embargo, cada vez que intentaba imaginar a Gabriel orquestando un sabotaje, algo en su interior se resistía a aceptarlo. Recordaba sus gestos de aparente preocupación, la manera en que le había contado lo de Remedios, la sensación de que en sus ojos había un rastro de sinceridad. O quizás era lo que ella quería ver. La confusión crecía, y con ella, la soledad, porque al tomar la decisión de no señalar a Gabriel, Begoña había levantado un muro invisible entre ella y buena parte de quienes la rodeaban. Marta, que normalmente era su confidente en los momentos difíciles, había adoptado un silencio prudente, como si prefiriera no involucrarse. Y Jesús, aunque centrado en otros asuntos, no tardaría en enterarse y opinar, lo que probablemente generaría otro frente de conflicto. Gabriel, mientras tanto, lidiaba con sus propias contradicciones. El plan con María había sido claro desde el principio. Acercarse a Begoña, ganarse su confianza, seducirla si era necesario para debilitarla emocionalmente y,
de paso, obtener ventajas dentro de la estructura de la familia. Sin embargo, algo había cambiado. Ya no se trataba solo de una estrategia, empezaba a sentir una atracción real, o al menos, un interés genuino por su manera de enfrentarse al mundo. Esa atracción, lejos de ser un obstáculo, podía convertirse en un riesgo. Porque cuanto más auténticos se volvieran sus sentimientos, más difícil sería mantener el control. María no era ajena a esas dudas. Desde la distancia, observaba cada gesto, cada conversación entre Gabriel y Begoña, con una mezcla de satisfacción y recelo. Satisfacción porque el vínculo parecía consolidarse, recelo porque conocía lo volátil que podía ser Gabriel cuando el corazón se le interponía en los planes. Y si eso ocurría, todo su esfuerzo para manipular la situación podría venirse abajo. En otro frente, Andrés intensificaba su búsqueda de respuestas. No podía permitirse el lujo de quedarse de brazos cruzados mientras Remedios era procesada por algo que, en su fuero interno, intuía que no había hecho. Sus visitas al taller mecánico donde un proveedor había mencionado irregularidades, las conversaciones discretas con algunos obreros, e incluso la revisión de ciertos documentos administrativos, formaban parte de un rompecabezas que aún no encontraba su imagen final. Cada dato que conseguía parecía incompleto, como si una mano invisible se encargara de borrar las huellas antes de que él pudiera seguirlas. Cristina, por su parte, comenzaba a sentir la presión. Sabía que el silencio prolongado podía volverse en su contra, pero también que hablar supondría un salto al vacío. Guardaba en su poder fragmentos de información, horarios, registros, pequeños detalles que no encajaban con la versión oficial. No era suficiente para derribar a Gabriel de un solo golpe, pero sí para abrir una investigación seria. La pregunta era si estaba dispuesta a pagar el precio personal que eso implicaría. Damián, en Toledo, mantenía su encuentro con José Gutiérrez lejos de cualquier indiscreción. La conversación, inicialmente cortés, había virado hacia un tono más grave. José hablaba de episodios de la infancia de Cristina, de decisiones tomadas por terceros que habían marcado su vida sin que ella lo supiera. Cada palabra caía como una piedra en el estanque de la mente de Damián, generando ondas que se expandían hasta tocar asuntos que creía cerrados. Si lo que José insinuaba era cierto, el equilibrio de poder en la familia podría tambalearse de una manera que ni siquiera él había previsto. De vuelta en la casa, Begoña recibió la visita inesperada de Tasio. Él, menos impulsivo que Andrés pero no menos interesado en esclarecer lo ocurrido, intentó abordar el tema desde un ángulo distinto. Apelar a su sentido práctico. Le habló de las consecuencias de encubrir a alguien, de cómo una decisión así podía volverse contra ella en el futuro. Sin embargo, Begoña se mantuvo en la misma línea. No acusaría a Gabriel. No porque tuviera pruebas de su inocencia, sino porque, en el fondo, temía que reconocer su culpabilidad fuera admitir que se había equivocado en confiar en él. Esa resistencia, casi obstinada, era lo que más desconcertaba a quienes la conocían. No era habitual verla aferrarse a una postura sin argumentos sólidos, solía ser prudente, reflexiva. Pero ahora, guiada por una mezcla de emociones y percepciones subjetivas, estaba dispuesta a soportar el juicio de todos antes que cambiar de opinión. En la fábrica, el clima laboral se tensaba. Algunos empleados empezaban a manifestar abiertamente sus dudas sobre la culpabilidad de Remedios. Otros, temerosos de ir contra la corriente marcada por Damián, preferían callar. Pero el rumor de que las pruebas podían haber sido manipuladas comenzaba a circular con más fuerza. Y en un ambiente así, cualquier chispa podía encender un incendio. La jornada se cerró con un atardecer pesado, de esos en que el aire parece cargado de electricidad antes de una tormenta. Begoña, sola en su habitación, repasaba mentalmente las palabras de Andrés, la expresión contenida de Tasio, la mirada de Gabriel, y algo en su interior le susurraba que la calma que intentaba mantener no duraría mucho. Porque en sueños de libertad, las verdades siempre acaban saliendo a la luz, pero nunca sin dejar cicatrices. La noche cayó sobre la ciudad con una calma engañosa. En la casa de Begoña, las luces quedaban reducidas a un par de lámparas encendidas en el salón, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. Ella, sentada en el sofá, sostenía una copa de vino que apenas había probado. No buscaba en él consuelo, sino un pretexto para no moverse, para mantenerse en ese estado de quietud física que contrastaba con la agitación interior que la consumía. Las palabras de Andrés, repetidas mentalmente una y otra vez, se mezclaban con la imagen de Remedios esposada. Y en medio de todo,
La figura de Gabriel, su voz modulada, su aparente preocupación, el calor de su cercanía cuando le habló en el salón esa misma tarde. Era como si su mente se resistiera a aceptar una versión de la realidad en la que él fuera culpable. Más fácil, aunque más peligroso, era seguir creyendo que las cosas no eran como se las pintaban. En otro punto de la ciudad, Gabriel caminaba de un lado a otro en su despacho. La estrategia planeada con María empezaba a resquebrajarse en su interior. Había aceptado seducir a Begoña como una maniobra calculada, pero el roce constante, las conversaciones íntimas, el gesto de que ella no lo acusara cuando tenía la oportunidad, todo eso estaba alterando las reglas. Sentía que estaba empezando a importarle más de lo debido, y eso, para alguien como él, era terreno peligroso. María, mientras tanto, aguardaba noticias. Había aprendido a leer el lenguaje corporal de Gabriel incluso a través de sus pausas en las conversaciones telefónicas. La última vez que hablaron, él se mostró evasivo, como si no quisiera compartir demasiados detalles. Eso la inquietó. Si Gabriel empezaba a desviarse del objetivo común, no solo peligraría su plan contra la familia de la reina, sino que ella misma quedaría expuesta. Su instinto le decía que tendría que intervenir pronto, antes de que el vínculo entre Gabriel y Begoña se consolidara hasta un punto de no retorno. En la fábrica, los pasillos silenciosos parecían guardar secretos. Andrés había decidido quedarse hasta tarde, revisando archivos en la oficina administrativa. Cualquier pista podía ser crucial, incluso los detalles más insignificantes, cambios de turno, movimientos de material, facturas de proveedores. Sabía que estaba nadando contracorriente, que enfrentarse a las decisiones de Damián y al peso de la autoridad familiar no sería fácil. Pero había algo en la mirada de Remedios que no podía olvidar, una sinceridad que no encajaba con la imagen de una saboteadora. Cristina, por su parte, recorría el camino de regreso a casa con paso lento. Llevaba en el bolso un pequeño sobre con copias de documentos que había guardado sin que nadie lo supiera. Entre ellos, un registro de acceso a la zona de producción en horas en las que Gabriel no tenía motivos aparentes para estar allí. Era una pieza del rompecabezas, pero todavía no el cuadro completo. Dudaba entre entregárselo a Andrés o buscar otro momento más seguro para usarlo. Sabía que cualquier movimiento en falso podía volverse en su contra. En Toledo, la conversación entre Damián y José Gutiérrez había tomado un giro inesperado. José, después de un largo silencio, se inclinó hacia adelante y, con voz grave, le habló de una verdad que había permanecido oculta durante años. No era solo sobre el pasado de Cristina, sino sobre decisiones que involucraban directamente a miembros de la familia de la reina. Damián escuchaba sin interrumpir, pero su mente trabajaba a toda velocidad, evaluando las implicaciones de cada palabra. Lo que estaba oyendo podía convertirse en un arma, pero también en una carga peligrosa si no se manejaba con cautela. En ese momento, en la casa, Begoña decidió salir a caminar para despejarse. La brisa nocturna le trajo un alivio momentáneo, aunque cada paso la acercaba más a un dilema que no había resuelto: seguir confiando en Gabriel o empezar a escuchar las advertencias de Andrés. El silencio de las calles le permitió escuchar con más claridad esa voz interior que había intentado acallar todo el día. Y lo que escuchaba no le gustaba. Una duda creciente que amenazaba con resquebrajar la imagen de Gabriel que ella se había esforzado en mantener. Mientras tanto, en la penumbra de su oficina, Gabriel recibió una llamada de María. Ella fue directa, sin rodeos, preguntando por la reacción de Begoña. Gabriel respondió que todo estaba bajo control, pero su tono carecía de la firmeza habitual. María lo percibió al instante y le advirtió que no olvidara cuál era su prioridad. Él, irritado, colgó antes de que la conversación derivara en reproches. Pero se quedó mirando la pantalla del teléfono, sabiendo que tarde o temprano tendría que elegir entre seguir con el plan o proteger a Begoña de todo lo que estaba por venir. Esa noche, los sueños fueron esquivos para todos. Andrés, desde su escritorio, repasaba mentalmente los nombres de las personas que podrían ayudarle a desenmascarar a Gabriel. Cristina, en su cama, no dejaba de pensar en el sobre de documentos y en el riesgo de guardarlos por más tiempo. Gabriel, en su habitación, se preguntaba por primera vez si realmente quería ver a Begoña caer. Y Begoña, despierta en la oscuridad, empezaba a sentir que su decisión de protegerlo podía convertirse en un error del que no habría marcha atrás. En Sueños de Libertad, las noches tranquilas eran siempre el preludio de mañanas turbulentas. Y esta, con todas las tensiones acumuladas, parecía anunciar una tormenta que alcanzaría a todos, sin excepción.
La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, como si el clima se alineara con el ánimo general. En la fábrica, el bullicio habitual se había transformado en un murmullo constante, cargado de rumores y especulaciones. Los obreros se saludaban con gestos mecánicos, sus conversaciones interrumpidas cada vez que alguien de mayor rango pasaba cerca. La detención de Remedios todavía pesaba sobre el ambiente, y ahora las miradas iban y venían entre Begoña y Gabriel, como si todos intuyeran que en ellos había más de lo que aparentaba. Begoña llegó temprano, intentando aparentar normalidad. Caminó por los pasillos con paso firme, pero en su interior sentía el peso de las miradas. No había confesado a nadie lo mucho que le costó tomar la decisión de no señalar a Gabriel, ni el debate interno que la mantenía despierta por las noches. Lo único que mostraba al exterior era una serenidad aprendida a base de años enfrentando críticas y prejuicios. Sin embargo, esa mañana, esa calma estaba más cerca de ser una máscara que una realidad. Andrés la observó desde el otro extremo del pasillo. Podía reconocer en su postura esa tensión sutil, ese control que uno ejerce cuando está intentando no quebrarse. No tardó en acercarse, dispuesto a intentar una vez más que reconsiderara su postura. La conversación fue breve, apenas un intercambio de frases cargadas de subtexto. Él le habló de las incoherencias en la versión oficial, de las evidencias circunstanciales que apuntaban a una manipulación. Ella, con voz baja, respondió que no podía acusar a alguien sin pruebas concluyentes. Lo que Andrés entendió fue otra cosa, que no quería ver la verdad. En otro despacho, Gabriel mantenía una reunión con María. Ella había decidido ir en persona, convencida de que una conversación cara a cara le permitiría medir con exactitud hasta qué punto él estaba perdiendo el rumbo. Sentada frente a él, María dejó claro que el objetivo seguía siendo el mismo: desestabilizar a la familia de la reina, y Begoña era una pieza clave en ese tablero. Gabriel, sin embargo, respondió con evasivas. Cada vez que María insistía, él desviaba la atención hacia problemas secundarios, como el clima en la fábrica o la necesidad de ser cautos. Esa resistencia pasiva no pasó desapercibida para María, que salió de la reunión con la certeza de que su socio estaba a punto de convertirse en un obstáculo. Mientras tanto, Cristina decidió dar un paso que había postergado demasiado. Llevó el sobre con documentos a su bolso y se dirigió a la oficina de Andrés. El trayecto se le hizo eterno, cada paso acompañado por la duda de si estaba cometiendo un error. Cuando finalmente se encontró frente a él, la expresión de sorpresa de Andrés se transformó en atención absoluta. Cristina le explicó, con frases medidas, que los registros mostraban movimientos extraños de Gabriel en la zona de producción, en horarios donde oficialmente no tenía tareas asignadas. Andrés sintió que por fin tenía algo sólido con lo que empezar a desmontar la coartada. En Toledo, Damián volvió a encontrarse con José Gutiérrez, esta vez en un lugar aún más discreto. Una pequeña cafetería apartada, donde el ruido ambiente permitía hablar sin ser escuchados. José le entregó una carpeta, y lo que contenía hizo que Damián frunciera el ceño. Había fotografías antiguas, cartas y documentos que relataban episodios del pasado de Cristina que contradecían todo lo que ella sabía sobre sí misma. Y lo más inquietante era que algunos de esos documentos vinculaban a personas de la familia de la reina con decisiones tomadas en la sombra. De vuelta en la fábrica, la tensión escalaba. Tasio, que hasta ahora había intentado mantenerse al margen, empezó a notar que la decisión de Begoña no solo afectaba su relación con Andrés, sino que estaba generando divisiones internas en el personal. Un grupo comenzaba a defender la idea de que Remedios era inocente y que todo formaba parte de un montaje. Otro grupo, alineado con Damián, veía la detención como un acto necesario para proteger la empresa. Entre ambos bandos, el trabajo diario empezaba a resentirse. Gabriel, consciente de que su nombre comenzaba a circular en las conversaciones en voz baja, decidió adelantarse. Buscó a Begoña en un momento en que estuviera sola, y con una mezcla de preocupación y seducción cuidadosamente dosificada, le agradeció por no haberlo acusado. Le habló de lo injusto que era que la gente juzgara sin saber, de cómo él también quería encontrar al verdadero culpable. Sus palabras eran como un anzuelo lanzado con precisión, y aunque Begoña intentó mantener la distancia emocional, no pudo evitar que algo en su interior se removiera. María, por su parte, observaba desde lejos. Su paciencia estaba al límite. Si Gabriel seguía desviándose, tendría que actuar por su cuenta, aunque eso significara exponerse más de lo planeado. Para ella, los sentimientos no tenían cabida en una estrategia de este calibre.
Y ver a Gabriel suavizar su postura hacia Begoña le resultaba casi una traición personal. El día terminó con Andrés y Cristina reunidos en la oficina, revisando los documentos y trazando un plan para usarlos sin alertar a Gabriel. Sabían que cualquier filtración podía dar tiempo a que él se cubriera. El reto ahora era encontrar el momento justo para dar el golpe. Esa noche, Begoña volvió a casa más cansada de lo habitual. Se encerró en su habitación y, por primera vez, empezó a preguntarse qué pasaría si Andrés tuviera razón. La idea de haber defendido a un culpable la helaba por dentro, pero también la aterraba pensar que, si así era, su propio juicio estaba profundamente equivocado. Y en algún lugar de la ciudad, Gabriel miraba por la ventana de su apartamento, consciente de que la red de sospechas se cerraba poco a poco a su alrededor, aunque todavía tuviera a Begoña de su parte. Por ahora, la madrugada encontró a Damián en su despacho, solo, con la carpeta que José Gutiérrez le había entregado unas horas antes. No era un hombre que se dejara impresionar fácilmente, pero el contenido de esos documentos tenía un peso diferente. Cada página revelaba piezas de una historia cuidadosamente enterrada, donde decisiones tomadas décadas atrás habían moldeado no solo el destino de Cristina, sino también el equilibrio interno de la familia de la reina. Entre las cartas había una que le heló la sangre. Un intercambio entre dos personas de su propio círculo que hablaban de proteger la imagen a cualquier precio, incluso a costa de ocultar la verdad sobre la identidad de Cristina. Mientras tanto, en la casa de Begoña, la noche había sido larga y sin descanso. El eco de las palabras de Gabriel y Andrés se alternaba en su mente como un péndulo que no encontraba punto medio. Se levantó temprano, incapaz de quedarse quieta, y se preparó para un día que intuía sería decisivo. Cuando llegó a la fábrica, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los obreros la miraban de reojo, y aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos sabían que su postura sobre Gabriel la había colocado en el centro de un torbellino. Gabriel apareció poco después, impecablemente vestido y con esa seguridad calculada que siempre exhibía, pero en su interior sentía que los cimientos comenzaban a ceder. María le había dado un ultimátum la noche anterior. O retomaba el plan sin titubeos o ella se encargaría de hacerlo por su cuenta. Lo que no le dijo a María es que, en su fuero interno, ya no veía a Begoña como un simple objetivo, sino como alguien a quien empezaba a proteger instintivamente. Y ese cambio lo situaba en una encrucijada que no sabía cómo resolver. En la oficina de Andrés, el ambiente era muy distinto. Él y Cristina habían pasado horas revisando los registros y planeando la forma de exponer a Gabriel sin alertarlo. Cristina estaba nerviosa. Sabía que cualquier paso en falso podía dejarla vulnerable, pero también tenía claro que no podía seguir guardando silencio. Andrés, por su parte, veía en esta oportunidad la posibilidad no solo de limpiar el nombre de Remedios, sino también de salvar a Begoña de una decepción devastadora. Tasio, que hasta ahora había jugado el papel de observador, empezó a moverse entre los pasillos, recogiendo comentarios y pequeños fragmentos de información que podrían ser útiles. Había algo en la atmósfera que le hacía pensar que el conflicto estaba a punto de estallar, y prefería tener claro quién estaba con quién antes de que eso ocurriera. A media mañana, Damián regresó de Toledo. No dijo nada sobre su viaje, pero su expresión grave no pasó desapercibida para quienes lo conocían. Sabía que lo que había descubierto podía usarse como un arma, pero también que, si lo manejaba mal, podía destruir la frágil estructura que mantenía unida a la familia. Optó por guardar silencio, al menos de momento, mientras evaluaba quién podía estar de su lado en caso de que todo saliera a la luz. En un rincón de la fábrica, Gabriel buscó un momento para hablar con Begoña. Su voz era más suave que de costumbre, casi vulnerable. Le dijo que valoraba profundamente que ella hubiera confiado en él cuando todos dudaban, y que eso no lo olvidaría. Era una frase ambigua, que podía ser una confesión de gratitud genuina o una maniobra más para afianzar su posición. Begoña lo escuchó sin interrumpir, pero sus ojos delataban una inquietud nueva. No sabía si esas palabras eran un escudo o un espejo que reflejaba una parte de él que hasta ahora no había querido mostrar. María, desde la distancia, observaba cada gesto. Su paciencia se agotaba y su convicción se fortalecía. Si Gabriel no tomaba medidas drásticas pronto, ella misma encontraría la manera de apartar a Begoña de la ecuación. Para María, no había espacio para los sentimientos cuando lo que estaba en juego era el control absoluto. La jornada terminó con una reunión improvisada en el despacho de Andrés,
donde Cristina finalmente le entregó todo el material que tenía. Esto puede cambiarlo todo, dijo ella, consciente de que una vez que cruzaran esa línea no habría vuelta atrás. Andrés asintió, sintiendo que por fin la verdad estaba más cerca, pero también sabiendo que, cuanto más cerca estuvieran de destaparla, más peligro corrían todos. Esa noche, cada uno se retiró a sus propios espacios con una sensación distinta. Begoña, con la duda creciendo como una sombra; Gabriel, con el peso de una lealtad dividida; María, con la determinación fría de quien no teme destruir para ganar; Andrés, con la esperanza renovada; Cristina, con el miedo y el alivio mezclándose en un mismo suspiro; y Damián, con el conocimiento de un secreto capaz de volcar el tablero entero. En sueños de libertad, el silencio de la noche no era paz. Era el preludio de un ruido que, cuando llegara, no dejaría a nadie indemne.